Hola, buenos días. Vamos a empezar el capítulo de regulación. Eh, bueno, que antes de empezar con cómo funciona el regulador, la clave está de que lo que hemos visto hasta ahora, los circuitos estabilizadores, como el que teníamos antes con un diodo Zener y un transistor, pues bueno, a ver si son elementos ideales, consiguen sacar una tensión constante como deseamos, pero la realidad es que los elementos no son tan ideales como queremos y tienen muchas limitaciones, con lo cual el voltaje de salida de nuestro regulador, nuestra fuente de alimentación al final, depende mucho de las características de los componentes y de cómo estas, según vayan cambiando debido a condiciones ambientales, envejecimiento, tolerancia, el tiempo, etc., pues o bueno, o nivel de carga. Entonces realmente el voltaje de salida no es tan constante como deseamos. Por ejemplo, un transistor pues tiene una ganancia que puede oscilar entre un 70 y 150 dependiendo del punto de trabajo, o por ejemplo un diodo Zener, pues dependiendo si está consumiendo más o menos intensidad, pues su tensión de Zener es 5,2, 5,3, o puede haber una oscilación demasiado elevada. Entonces, a ver, pues esta es un poco la razón por la que vamos a explicar un circuito regulador, y al final es lo que realmente se utiliza, circuitos reguladores más que estabilizadores. ¿Vale? Hemos explicado los estabilizadores, pero realmente lo que insisto que una fuente de alimentación lineal acabaremos siempre utilizando un regulador lineal. Entonces, ¿qué es un regulador lineal? Bueno, desde el punto de vista de sus bloques de control, un regulador lineal lo que hace básicamente es leer o muestrear el valor de la salida, y en función de eso actúa sobre el elemento de control, comparándolo. El amplificador lo que hace es comparar la tensión de referencia con la real, y si hay un error, pues entonces actúa y corrige dicho error. Básicamente, un poco de lo que estamos hablando es que tenemos un bucle de control realimentado, un bucle cerrado de control, puesto que si la parte de abajo no estuviera, lo que tendríamos, que es lo que teníamos hasta ahora, es una entrada no regulada, un elemento de control y una salida sin saber realmente si está actuando correctamente o no. Sería en bucle abierto. Vale, entonces, esto un poco es la teoría de los elementos de control y cómo funciona el regulador. Aquí nos hemos encontrado, bueno, hasta ahora todos los elementos los conocemos. El elemento de control suele ser un transistor, el elemento de referencia suele ser un Zener, el circuito de muestreo pues veremos que básicamente es coger directamente la salida y con un divisor resistivo tomar la medida, pero el elemento nuevo que vamos a encontrar es el amplificador. Bueno, entonces, como seguimos siguiendo la filosofía que tenemos en los apuntes, es que aprovechando que tenemos que explicar cómo funciona un amplificador para explicar un regulador, pues vamos a entrar en este elemento. Un elemento que bueno, realmente la función de un amplificador es, bueno, este es uno de los elementos estrella que nos encontramos en la electrónica analógica, con lo cual pues hay que explicarlo antes o después, y esto es el buen momento para explicarlo. Entonces, vamos a ver lo que es un amplificador operacional, ¿vale? Y luego lo veremos aplicado a un regulador. Entonces, ¿qué es un amplificador operacional? Un amplificador operacional es un elemento que internamente, bueno, lo dibujamos nuevamente con un triangulito con cinco patitas, una alimentación positiva, alimentación negativa, entrada positiva, entrada negativa y salida. Pero internamente lo que es básicamente un circuito compuesto en la configuración más básica por dos transistores de alta ganancia. Entonces, bueno, aquí tenemos las distintas patitas: entrada, salida, alimentación, y bueno, entradas positiva, negativa, salida, alimentación positiva y alimentación negativa. Bueno, en verdad los amplificadores operacionales, bueno, dependiendo del modelo y la marca, etc., pues será mucho más complejo que esto. Entonces, antes de empezar a explicar esto, que yo creo que no vale la pena, creo que vamos a ir directamente al funcionamiento ideal de dicho amplificador y luego sus características. Entonces, bueno, en la práctica tenemos un elemento que está compuesto internamente por dos o muchos más transistores en la práctica, y vamos a ver qué es lo que hace. Lo que hace básicamente es lo siguiente: según cómo funcione, hará una cosa u otra. Entonces, vamos a ver que independientemente de cómo funcione tanto el lazo abierto o el lazo cerrado, que es lo que vamos a ver ahora, lo que es la impedancia o la resistencia entre las entradas es muy alta. Lo que dice aquí es una impedancia altísima. Es decir que
en general podemos considerar que por aquí no puede circular corriente porque la impedancia es muy elevada. En cambio, la impedancia de salida es muy baja, con lo cual prácticamente podemos generar cualquier tipo de corriente y no hay una caída de tensión interna en la salida. Y por otro lado, lo que dice es que el amplificador operacional lo que va a hacer en la práctica es, bueno, como dice esta fórmula de aquí, la salida va a ser una amplificación de la diferencia de entradas. Ahora vamos a matizar esto. ¿Vale? Esto realmente solo se va a producir o solo se va a ejecutar cuando hablemos de lazo abierto. El lazo cerrado no exactamente hará esto. Entonces, el lazo abierto, lo que estábamos diciendo es que ¿cuál es la función de un amplificador en lazo abierto? Bueno, pues básicamente lo que hace es una comparación. Compara cuál es más grande, si el voltaje en la entrada positiva o el voltaje en la entrada negativa, lo multiplica por la diferencia por una ganancia y eso es el voltaje de salida. A ver, en la práctica, como esta ganancia suele ser muy elevada, vamos a poner 20.000, 200.000, a poco que la diferencia entre la entrada positiva y negativa sea pequeña, el voltaje de salida va a saturar. Va a saturar significa que, claro, nosotros tenemos una alimentación positiva y una alimentación negativa y la salida, como mucho, va a llegar a dar ese valor positivo o ese valor negativo según sea voltaje positivo o negativo lo que tenga que sacar. Es decir, que si el voltaje de entrada en la entrada positiva es mayor que la entrada negativa, la salida será saturada positivo y si el voltaje de entrada positivo es menor que la entrada negativa, entonces el voltaje satura negativamente. Básicamente esto es lo que hace un amplificador operacional en lazo abierto. ¿Para qué sirve? Bueno, sirve para comparar cuál de los dos valores es mayor y en función de eso sacar un voltaje positivo o negativo determinado. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un circuito, bueno, vamos a la resolución, aquí tenemos un circuito, vemos que está en lazo abierto. Bueno, el lazo abierto no lo he explicado antes, pero básicamente lo que significa el lazo abierto es que la salida no vuelve a la entrada de alguna forma. En este caso vemos que la salida no realimenta la entrada, con lo cual estamos en lazo abierto y entonces lo que va a hacer es comparar qué voltaje hay aquí, qué voltaje hay aquí y en función de eso saca un voltaje de salida. Entonces hemos dicho que por aquí la impedancia es muy elevada, es decir, que por aquí no entra corriente ni por aquí entra corriente. Y por tanto lo que hace es que este voltaje de aquí y este voltaje de aquí es el mismo. ¿Vale? Con lo cual, perdón, este voltaje está aquí, lo que vamos a hacer es compararlo. Con lo cual tenemos, según el enunciado, que el voltaje 2 es 2 voltios, es decir, aquí hay 2 voltios, y ahora vamos a ver cuánto voltaje hay aquí. Como por aquí no pasa corriente, lo que tenemos aquí es un divisor resistivo entre R2 y R1, con lo cual, nada, dividimos 5 voltios R1 y R2, como R1 y R2 vale 1K, hacemos la división resistiva y me sale que aquí en este punto intermedio hay 2,5 voltios. Como es mayor que 2, salida positiva, salida se queda saturada positivamente, con lo cual me saldrá que el voltaje a la salida es ¿dónde está? Aquí está, como el voltaje este es mayor que este y esta es la entrada negativa, satura negativamente, perdón. Entonces, por tanto, la salida me sale 0 voltios, que es la alimentación del voltaje, la alimentación negativa que tenemos en esto. Es decir, aquí tenemos 5 voltios, aquí 0, con lo cual si satura negativamente salen 0 voltios, si satura positivamente salen 5. Eso es lo que está haciendo este circuito. Y ahora me pregunta, ¿para qué valor de R2 la salida cambia de valor? Bueno, pues bueno, calculamos y vemos qué resistencia hace falta para que aquí haya más, bueno, en este caso menos de 2 voltios. Hemos visto que si hay 2,5, es decir, más de 2 voltios, satura negativamente. Si hay menos, entonces este valor será, o esta entrada positiva será mayor que esta y saturará positivamente. Bueno, pues despejamos, la resistencia es R1 a partir de, bueno, aquí tenemos el proceso de resolución, básicamente es calcular esto, qué valor de R2 en un divisor resistivo, y bueno, y al final me sale que 1,5 kiloohmios, es decir, que a partir de ese valor, aquí valdrá el voltaje menos de 2 voltios y por tanto saturará positivamente. Fijaros que esto, a ver, por ejemplo, podríamos utilizarlo si aquí tuviéramos, por ejemplo, no lo hemos visto todavía, pero una fotorresistencia, de forma que, o una termorresistencia, a mayor temperatura, a mayor resistencia, a partir de cierto valor, es decir, a partir de 1,5 K, aquí saldrán 5 voltios, por debajo de 1,5 K, aquí saldrán 0 voltios. Es una forma de hacer como un termostato
que me cuantifica la temperatura y a partir de cierto valor se dispara más o menos. Un ejemplo, lo que estamos haciendo simplemente es comparar y sacar una señal positiva o negativa saturada. ¿Vale? Esto sería el funcionamiento en lozo abierto. ¿Vale? Haremos más ejercicios de ese tipo, pero en principio yo creo que está claro. Comparamos entradas negativa y positiva y según cuál sea mayor, la salida satura positiva o negativamente. ¿Vale? Pues yo creo que con esto ya está claro el tema del lazo abierto. Ahora vamos a ver la configuración en lazo cerrado. Lazo cerrado significa que la salida de alguna forma retorna otra vez a la entrada. Esto es lo que tenemos aquí. En este caso la salida retorna a la entrada negativa, sería una realimentación negativa. Si retornara a la entrada positiva sería realimentación positiva y bueno, puede retornar mediante una resistencia o mediante otro elemento. Entonces, vamos a ver para qué sirve esto. En caso de que trabajemos el lazo cerrado, lo operacional lo que hace es lo siguiente. Lo que hace es que el voltaje de las dos entradas lo mantiene constante, es decir, el voltaje que hay aquí y el voltaje que hay aquí es el mismo y la corriente, como he dicho antes, de entrada y salida es nula. Entonces el operacional va a hacer lo posible para que esto se produzca, para que este voltaje y este voltaje sea el mismo y sacará más o menos corriente o más o menos voltaje para que esto se produzca. Es decir, lo que decimos aquí, resumidamente, las entradas la corriente de entrada son 0, el voltaje en ambas salidas, en ambas entradas siempre es el mismo y la salida aporta la corriente necesaria para que el voltaje sea el necesario para cumplir las condiciones. ¿Vale? Siempre y cuando esté el voltaje de salida entre estos dos valores y satura ya no se cumple. Entonces vamos a ver un ejemplo. Este circuito es el amplificador inversor, lo tenemos aquí abajo. Entonces, ¿cómo se resolvería este circuito? Bueno, aquí vemos algunas configuraciones básicas: amplificador inversor, amplificador no inversor, amplificador diferencial, sumador. Hemos puesto algunas básicas, pero hay muchas más, hay con condensadores o con varias resistencias. Entonces, teniendo esos conceptos básicos, vamos a ser capaces de resolver los circuitos. Aquí pongo la fórmula ya o la solución del circuito para estas configuraciones. No os aprendéis estas configuraciones básicas porque lo interesante es ser capaz de sacarlas uno mismo, a pesar de que me cambien los parámetros o me cambien las resistencias de orden o cualquier otra cosa. Así que vamos a ver cómo se resuelven estos ejercicios. Vamos a coger el primer ejemplo, la primera configuración. Observamos que está en lazo cerrado, observamos que esta entrada está directamente conectada a 0 voltios o a masa, con lo cual concluimos que aquí hay 0 voltios también. Entonces, si aquí hay 0 voltios y aquí hay un voltaje positivo, hay diferencia de potencial, calculamos la intensidad que viene por aquí. Intensidad de esta resistencia, V menos 0 partido de R1. Sabiendo esa intensidad, como esa intensidad que viene por aquí no puede ir por dentro porque la impedancia es muy elevada, viene por aquí, con lo cual aquí hay 0 voltios, la corriente circula por aquí, entonces aquí se produce una caída de tensión, la tensión de salida será igual a la intensidad que está circulando, que la acabamos de calcular, por la resistencia 2, con lo cual al final me queda que la salida depende de R2 partido de R1 por el voltaje de entrada, en este caso negativo porque aquí hay 0 voltios y aquí se produce una caída de tensión. ¿Qué es lo que está haciendo esto? Está sacando una amplificación según los valores de la resistencia. Si este y este valen lo mismo, pues entonces la amplificación es menos 1. Pero si este, por ejemplo, R2 vale el doble que R1, entonces la salida valdrá el doble que la entrada. Si la entrada vale 3 voltios, esto vale 6. Si la entrada vale 6 voltios, esto vale 9. Si la entrada vale 6 voltios, esto vale 12. Algo tan sencillo como eso, negativo, menos 12 y menos 6. ¿Vale? Esto sería el funcionamiento de este circuito, muy sencillo. Vamos a ver otras configuraciones. Por ejemplo, amplificador no inversor. Volvemos a lo mismo. Vemos que está realimentado. Vemos que aquí hay 0 voltios. Aquí el voltaje que habrá será el mismo que el positivo. Y como por aquí no pasa corriente, este voltaje y este voltaje es el mismo porque no hay caída de tensión en la resistencia 3. Con lo cual, aquí está el voltaje de entrada, el voltaje de entrada, el voltaje de entrada. Aquí tenemos el voltaje de entrada, aquí tenemos 0 voltios, con lo cual la corriente circulará de aquí a aquí. La intensidad será el voltaje de entrada menos 0 voltios partido R1. Aquí tenemos la intensidad que pasa por este circuito, que a su vez también será la que venga por aquí.
que es la que sale de o la que aporta a la salida. Con lo cual aquí habrá el voltaje de entrada más esta caída de tensión, que será con la intensidad que tenemos multiplicado por R2. Con lo cual al final me queda que el voltaje de salida es igual a 1 más R2 partido R1 voltaje de entrada, donde esto es la ganancia. En este caso estamos haciendo una ganancia no inversora porque no sale en voltaje negativo, sino sale en voltaje positivo. Vamos a ver más ejemplos. Aquí tenemos otra configuración. En este caso tenemos 4 resistencias y tenemos 2 entradas, V1 y V2. Si hacemos R1 y R3 y R2 y R4 iguales, entonces lo que obtenemos es que el voltaje de salida es igual a R2 partido R1 por el voltaje, la diferencia entre los voltajes de entrada. Es decir, lo que estamos haciendo es restar este voltaje menos este y multiplicarlo por un factor de ganancia y obtenemos la salida. Por eso se llama amplificador diferencial, porque depende de la diferencia. ¿Vale? Bueno, aquí es un poco difícil de explicarlo, pero vamos, básicamente aquí tenemos 0 voltios, aquí tenemos voltaje 2, la corriente viene por aquí, ¿vale? Con lo cual entre R3 y R2 hay un divisor resistivo y aquí tenemos el voltaje en la entrada positiva, que a su vez es el mismo que el voltaje en la entrada negativa. Por lo tanto, sabiendo este voltaje y sabiendo este voltaje, la corriente que viene por aquí la despejamos y de aquí sabemos la corriente que viene por aquí. Sabiendo este voltaje y la corriente y la resistencia, obtenemos el voltaje de salida. Bueno, no lo hago, pero al final me queda todo este resultado, que si esto y esto, R3 y R4, hemos dicho que vale igual que R1 y R2, sale este resultado. Bueno, es otro ejemplo de una configuración, amplificación diferencial, y vamos a ver una más, que es la del sumador inversor, que consiste en, bueno, pues aquí tenemos elemento realimentado, voltaje positivo en la entrada positiva 0, aquí hay 0 voltios, con lo cual tenemos una intensidad, dos intensidades, tres intensidades que son igual a V1 partido R1, V2 partido R2 y V3 partido R3, porque aquí hay 0 voltios. Obtenemos estas otras intensidades, las sumamos y tenemos la intensidad que circula por aquí. Por aquí habrá entonces 0 voltios multiplicado por I0 por R0 y nos dará entonces el voltaje de salida. Bueno, despejando nos sale esto que tenemos aquí. Fijaros que si R0, R1, R2 y R3 son iguales, lo que tenemos es que el voltaje de salida es igual a la suma de los voltajes de entrada. Estamos haciendo una suma. ¿Vale? También podemos hacer una resta, hay configuraciones para restar, hay configuraciones para hacer, como he visto antes, una división o una multiplicación según queramos amplificar. Bueno, como veremos, esto nos permite trabajar con valores analógicos y aumentarlos o disminuirlos a voluntad, amplificarlos, modificarlos, restarlos, acotarlos. Veréis que las posibilidades son enormes. Por ahora hemos visto algunas configuraciones básicas, pero veis que para cualquier tipo de aplicación de electrónica analógica donde tenemos un sensor que me da un valor entre cierto número y queremos ajustarlo a otro valor para que el procesador, por ejemplo, pueda asimilarlo, pues nada, tenemos que trabajar con un operacional o varios operacionales que me adecúen la señal. Vamos a ver un ejemplo. Aquí tenemos un circuito donde tenemos dos voltajes. Bueno, en verdad tenemos un voltaje que vale V1 vale 2,5 voltios, es un voltaje fijo, y aquí tenemos V2 que es una señal que viene de un sensor que da un valor entre más 2,5 y menos 2,5. Este valor es positivo y negativo y nosotros lo queremos convertir en un valor positivo para que lo pueda leer el microprocesador, por ejemplo, que lee entre 0 y 5 voltios o entre 0 y 2,5 voltios. ¿Vale? Entonces, ¿qué es lo que queremos? Queremos que estos dos números se conviertan o este rango lo convertamos en un valor asimilable para, por ejemplo, el conversor analógico digital. Por ejemplo, así que tenemos aquí el circuito. Vamos a resolverlo. ¿Vale? Un poco os he explicado para qué serviría este circuito, pero vamos a resolverlo independientemente de que luego lo utilicemos de un sensor o de lo que sea. ¿Vale? Vamos a verlo. Aquí tenemos el circuito. Tenemos que la alimentación de los operacionales va entre 12 y menos 12 voltios. Tenemos las resistencias de casi todas valen 1K, excepto R4, que la que está aquí vale 2,2K. Hemos dicho que aquí vale 2,5 voltios y esta señal oscila entre más o menos 2,5 voltios. Bueno, observamos que ambos están realimentados. Aquí hay 0 voltios, por tanto aquí también hay 0 voltios. Aquí hay 0 voltios, también aquí hay 0 voltios, ¿vale? Bueno, entonces empezamos por la parte de izquierda. Si aquí hay 0 voltios,
la intensidad que viene por aquí es V1 menos 0 partido R1 y tendríamos 2,5 miliamperios. Esto es lo que viene por aquí. La que viene por aquí, pues también será V2 partido R2. Como esto oscila entre más o menos 2,5, pues aquí tendremos más o menos 2,5 miliamperios. La suma de las dos me da la intensidad que va a circular por la resistencia 3. La suma de las dos, R1 y R2, me da entre 0 y 5 miliamperios. ¿Vale? Ya tenemos la intensidad que circula por aquí. Sabiendo que aquí hay 0 voltios, aquí habrá pues 0 más o menos I por R, con lo cual a la salida de la primera operacional habrá un voltaje de entre 0 y menos 5 voltios. Vale, ya tenemos el voltaje de aquí. Fijaros que hemos convertido una señal entre más 2,5 y menos 2,5 entre 0 y menos 5. Ahora queremos hacerla positiva y reducirla un poquito. Pues eso vamos a hacer, utilizar un amplificador inversor. Repetir el proceso en la segunda operacional. Vemos que aquí hay 0 voltios, aquí hay 0 voltios, aquí hay entre 0 y menos 5, pues entonces la intensidad que habrá aquí será entre pues 0 y menos 5, entre 0 y menos 5 miliamperios, que luego lo multiplicamos por esta resistencia y me sale que la intensidad será entre 0 y menos 2,27 miliamperios, multiplicado, me sale que la salida está entre 0 y 2,27 voltios. Es decir, hemos convertido entre más 2 y menos 2,5 voltios a 0 y 2,27 voltios. Ya hemos hecho la comprobación. Por último, comprobamos que siempre las salidas están entre los valores de alimentación, es decir, en ningún caso ni aquí sale más o menos de 12 voltios, ni aquí sale más o menos de 12 voltios, y como hemos visto que el rango está entre dichos valores, pues el circuito quedaría acabado. ¿Vale? Ya hemos visto un ejemplo de una aplicación del amplificador operacional en bucle cerrado. ¿Vale? Vamos a ver ya por último la última configuración, que es la de configuración seguidor de tensión. Esta es un poquito más, bueno, no es complicada, pero es un poco más rara, pero es la que vamos a utilizar nosotros ahora para nuestra función de regulación de una fuente de alimentación. Entonces, un seguidor de tensión, básicamente, esta configuración con el operacional, básicamente vemos que es en bucle cerrado porque veis que la salida se realimenta en la entrada negativa, siempre en la entrada negativa, ¿vale? Porque lo que va a hacer el seguidor de tensión es lo siguiente. Lo que hace es coger el valor de la entrada positiva es igual que el valor de la entrada negativa, con lo cual la salida va a valer lo mismo que la entrada. Con lo cual no hace nada, simplemente dice, ¿qué está haciendo? Nada, no está ni aumentando, ni disminuyendo, ni restando, ni sumando. Pero sí que hace una cosa importante. Lo que estamos cogiendo es un valor de voltaje sin quitarle corriente por aquí, sin afectarle. Por ejemplo, si aquí hubiera un elemento de referencia como el Zener, que vamos a ver ahora, vamos a leer la tensión del Zener sin consumir nada de corriente, ¿vale? Y en cambio en la salida el operacional tiene capacidad para dar suficiente corriente para que el circuito funcione sin quitarle corriente a la entrada, ¿vale? No ve afectado a nuestra referencia. Esto es lo que hace un seguidor de tensión. El seguidor de tensión, a ver, esto será cierto siempre y cuando la entrada no oscile más que los valores de alimentación. Bueno, aquí hay que decir que la mayoría de los operacionales tenemos la limitación de que no llegan a dar a llegar hasta el máximo de valor de alimentación positiva o negativa, aunque bueno, hay algunos operacionales que sí que lo consiguen, que lo llamamos rate to rate, cuando consiguen esa función. Bueno, nada, era un pequeño detalle. Lo que quiero que entendáis es que la otra limitación importante de los operacionales reales, no los ideales, es que realmente esta corriente que es capaz de dar por aquí no es muy elevada, es decir, no va a ser capaz de dar 2, 3 o 5 amperios que necesitaríamos, por ejemplo, para una fuente de alimentación. Como mucho suele ser pues 25 miliamperios o un poquito más en algunos operacionales más potentes. Entonces, lo que vamos a hacer es una configuración en la que la salida la vamos a amplificar con un transistor, ¿vale? Que es algo parecido a lo que hacíamos en el estabilizador, ¿vale? Aquí tenemos un ejemplo de un circuito que es un seguidor de tensión, pero con la salida amplificada del transistor. Fijaros que este circuito lo que hace es el siguiente. Tenemos, bueno, vamos al ejercicio, lo tenemos aquí, tenemos la entrada en el positivo,
En el negativo va a salir el mismo valor que la entrada, con lo cual la salida va a ser lo mismo que la entrada, que es lo que estábamos diciendo antes. Básicamente es un seguidor de tensión. Lo que pasa es que la corriente que es capaz de dar aquí no es muy elevada, pero lo suficiente como para conseguir que este voltaje se mantenga estable. Y realmente, como tenemos aquí un amplificador, un transistor que amplifica la intensidad, a pesar de que la corriente de aquí sea pequeña, por aquí conseguiremos la corriente suficientemente elevada para alimentar la carga que queramos, ya sea, vamos a ver, 0 miliamperios, 1 amperio o 5 amperios. A ver, es importante entender que estamos haciendo, o sea, ¿qué es lo que está haciendo esto? Esto realmente lo que está haciendo es, al realimentarse negativamente, lo que hace es que si por lo que sea este valor intenta ser superior, este valor de voltaje superior a este, entonces la salida disminuye su valor. Por eso decimos que es negativamente, porque si esto es mayor que el positivo, muy poquito, pero lo justo para que empieza a intentar forzar por lo que sea su valor hacia arriba, lee el valor este que está comparándolo y este lo que hace es disminuirlo, con lo cual la salida automáticamente se disminuye y se ajusta. Y lo mismo, si este valor, por lo que sea, empieza a valer un poquito menos que la entrada, entonces, como este es mayor que este automáticamente aumenta su valor, aumenta la ganancia, intenta aumentar su valor y entonces se realimenta y vuelve a reajustarlo. A ver, esto quiero que lo entendáis. Realmente lo que está haciendo operacional, que es lo que decíamos al principio en operacional en el circuito abierto, ¿vale? Es coger y, bueno, aquí lo vemos mejor, es realmente lo que está haciendo es comparar las dos entradas y en función de cuál es mayor, la salida será mayor o menor. Entonces, al principio tenemos que las dos entradas son exactamente iguales, pero si por lo que sea esta aumenta o disminuye un poco su valor, automáticamente la salida multiplica esa pequeña modificación pues eso, por una ganancia muy elevada y por tanto vuelve a reajustarlo. Lo que estamos haciendo es como si fuera pues eso, un piloto automático que ajusta las corrientes de salida para que la entrada sea el valor que toca, bueno, o el voltaje de salida para que el valor de la salida sea el que toca. ¿Vale? Esto es realmente lo que está haciendo operacional dinámicamente. Entonces, por eso es importante entender el funcionamiento del enlace abierto porque realmente, aunque el seguidor de tensión es un funcionamiento en enlace cerrado, pero realmente lo que está haciendo es eso, ajustar todo el rato la salida para que la entrada valga lo mismo que la otra entrada. ¿Vale? Por eso decimos radiación negativa. Si lo hiciéramos positivamente, haría lo contrario. Una pequeña variación de entrada se vería muy amplificada y entonces se saturaría positivamente o negativamente según este si fuera hacia arriba o hacia abajo. Bueno, no sé si lo llegáis a entender, pero un poquito lo que quiero que veáis es cómo funciona internamente esto, ¿vale? Bueno, volvíamos al circuito este, entonces me está diciendo cuál es la salida del circuito y la corriente del operacional. Bueno, la salida del circuito es obvia, en principio esto lo que está haciendo es que la entrada y la salida valgan lo mismo, con lo cual si la entrada vale, aquí lo tenemos, 2,5 voltios, pues la salida vale 2,5 voltios, eso no tiene mucho misterio. Y la entrada, pues bueno, tenemos que la corriente que viene por aquí es la de la base del transistor. Vamos a calcular la del emisor. Aquí tenemos dos posibilidades, corriente que viene por R1 y corriente de salida. Me da tres casos, cuando la carga consume 0, 1 o 5 amperios. Bueno, la corriente de aquí es constante, sabiendo que esto es 2,5 voltios y la R1, pues sabemos que por aquí van 2,5 miliamperios y a eso se lo sumamos a lo que sale la salida. Entonces, bueno, pues tenemos que la salida o la corriente que circula por el emisor valdrá 2,5 miliamperios o 1,025 o 5,025 según el consumo de la carga. Y por tanto, calculamos la base en función del emisor, partiendo por la ganancia más 1, y me sale 124 microamperios, 5 miliamperios y 25 miliamperios. Fijaros que incluso para una fuente de alimentación que me está consumiendo 5 amperios, que ya es una cantidad muy elevada, el operacional apenas tiene que generar hasta 25 miliamperios, pero con estos 25 miliamperios que está generando es capaz de controlar los 5 amperios de salida y el voltaje. El voltaje siempre va a ser el mismo que a la entrada. Es decir, estamos consiguiendo una especie de circuito regulador donde estamos viendo la salida, leyéndola, comparándola con la entrada y en función de eso actuando.
¿vale? Ya tenemos un poco la filosofía de un circuito regulador que vamos a ver actualmente, vamos a ver a partir de ahora. Bueno, espero que haya quedado este circuito porque lo que vamos a ver justamente es eso, cómo funcionaría el circuito, pero esta es la parte de ejercicios, volvemos a la teoría, porque vamos a ver ahora cómo es un circuito regulador básico. Un circuito regulador básico sería, como vemos aquí, un operacional donde cogemos la salida. Bueno, supongamos que no están estas resistencias, ¿qué es lo que haría? Cogería la salida, la metería directamente al negativo y la entrada tendríamos un valor de referencia de voltaje, que en este caso viene dado por el circuito con un Zener y una resistencia de Zener, y en función de si la salida vale más o menos que el voltaje de Zener, aquí lo que haremos será meter más o menos corriente, que el propio transistor lo que hace es se encarga de amplificarlo para poder alimentar a cargas elevadas, que el propio operacional no sería capaz. Bueno, aquí tenemos un circuito de muestreo, en este caso lo que hemos hecho ha sido un divisor resistivo para poder ajustar al valor de Zener el voltaje deseado. Es decir, nosotros a lo mejor comercialmente queremos un voltaje de Zener de 5,6 voltios o de 7,5 voltios, pero queremos una tensión de salida de 5 voltios o de 5,1 y no lo tenemos en el voltaje Zener, pero mediante este divisor resistivo lo que hacemos es ajustar el valor de aquí para que sea el mismo que este, es decir, que estamos haciendo un poco una muestra y multiplicándolo por una ganancia o un factor constante, ¿vale? Bueno, de hecho el voltaje de salida será igual al voltaje de Zener por esta ganancia que acabamos de hacer aquí con este amplificador. Bueno, pues esto sería un circuito de regulador básico. Bueno, haremos algún ejercicio de este tipo para comprenderlo mejor y practicar, pero un poco la filosofía es esta. Como acabamos de ver, como acabamos de explicar, un operacional que lo que hace es comparar la salida con un voltaje de referencia y en función de eso actuar sobre el elemento de control. Bueno, básicamente lo que hemos visto aquí. Aquí, básicamente el elemento de control del transistor, el amplificador es el comparador, la tensión de referencia es el Zener y el circuito de muestreo las resistencias. Bueno, para un diseño óptimo de este tipo de circuitos hay que tener en cuenta una serie de cosas, pues eso, que el amplificador operacional genere la corriente suficiente para alimentar a la base del transistor, que el transistor sea suficientemente potente, si queremos una carga de 5 amperios, un transistor de 1 amperio no nos serviría, que el amplificador operacional tenga suficiente tensión para que no sature, que el diodo Zener consuma poca corriente, que sea lo más estable posible. Optativamente utilizaríamos para cuando gastamos este tipo de circuitos un circuito integrado de referencia, que es como si fuera un Zener con algunas cosas más. Bueno, aquí aparece la palabra circuito integrado, que ahora vamos a explicar lo que es. Y luego también que la corriente consumida por R1 y R2 sea lo más pequeña posible para que no haya pérdidas energéticas. Bueno, eso en cuanto al diseño del regulador. Bueno, insisto, todo esto lo vamos a ver un poco más en profundidad en los ejercicios que os voy a proponer y en las soluciones, pero lo que quiero que veáis es que es eso, es un poco el comprender el funcionamiento porque en la práctica nosotros esto no lo vamos a montar. O sea, lo hemos explicado, lo hemos entendido, hemos comprendido cómo funciona operacional, pero en la práctica lo que hacemos casi siempre es utilizar un circuito integrado. ¿Qué es un circuito integrado? Pues un circuito integrado es una cucaracha de estas, un circuito, un elemento que tiene, en este caso, 3 patitas y dentro pues tiene ya todos los componentes necesarios para realizar la función del regulador. En este caso, el regulador integrado más famoso son los de la serie LMX78XX, bueno, 05, 7806, 7809, donde los dos últimos números me indican el voltaje de salida. Es decir, que si yo quiero una fuente de alimentación que me dé 5 voltios, pues cogeré un integrado de un 7805 y con eso le daré 5 voltios. Lo que tengo que hacer a este integrado básicamente es alimentarlo con al menos 2,5 voltios más que la entrada. Es decir, yo aquí lo que haré será poner un circuito con unos diodos para rectificar y un condensador para estabilizar, y mientras la entrada aquí sea más de 7,5 voltios, bueno, y no sea más de 20, o sea que esté entre estos dos valores, pues la salida va a ser siempre 5 voltios. El circuito este ya lleva todo lo que es la regulación interna para conseguir esa salida.
y como veremos, más o menos consigue este tipo de reguladores hasta 1 amperio. Ahora veremos cómo conseguir tensiones, intensidades más superiores si necesitamos una fuente más potente. Pero bueno, para la mayoría de las fuentes de alimentación pequeñas, gastaremos este tipo de reguladores. Hay que decir que si queremos negativo, gastaremos en vez de la serie 78, 79, que esto me da entre menos 5 y menos 24. Es lo mismo. Un 79,05 lo que da es entre 0 y menos 5 voltios. Bueno, de todas formas, lo mejor es coger el datasheet del integrado y ver sus características y entender exactamente cómo funciona. ¿Vale? De hecho, el datasheet me dice que es aconsejable poner un diodo antiparalelo para descargar en caso de que la tensión disminuya o se anule, para que pueda volver la corriente por aquí. Ponemos también el diodo aquí para inversión de polaridad y luego 2 condensadores. Este condensador, fijaros que va a estar al lado del condensador de la salida de la estabilización, o sea, el puente de diodos, y luego viene el condensador de filtrado, que suele ser pues de 2200 microfaradios. Aquí te está diciendo uno de nanofaradios, es decir, del orden de 1000 veces más pequeño. Bueno, pues este simplemente te dice que lo pongas si este condensador está lejos de la fuente. O sea, aquí los circuitos las pistas son largas y entonces aquí se puede generar ruido. Es decir, este básicamente es un condensador de filtrado. Y lo mismo para la salida. La salida te pone un condensador realmente muy pequeño que sirve justamente eso para las variaciones que puedan ocurrirse que se filtren lo que son las señales de alta frecuencia. Bueno, pues aquí tenemos un poco las características del integrado. Hemos dicho que tiene pues eso, unas condiciones muy estables, tanto para más o menos corriente, cuando haya incluso aquí una señal de rizado muy elevada y alta frecuencia, en general se lo carga, es decir, tenemos que se obtienen unas ganancias de 65 decibelios a la entrada de al rizado de la entrada. Y bueno, y unas cuantas cosas más que, como veréis, en caso de que haya un cortocircuito, pues automáticamente eres capaz de reducir, bueno, o la carga sea mayor de 1,5 amperios, que es lo máximo que puede salir, automáticamente reduce el voltaje para evitar ese autoprotegerse. Y bueno, y unas cuantas cosas más. Lo que quería comentar simplemente es que cuando veamos el tema de Arduino, veamos que la placa de Arduino internamente lleva un regulador de ese tipo, que es el más habitual para alimentar los circuitos electrónicos de tipo TTL, que son los que vamos a utilizar con fuentes, o sea, con los microprocesadores. Bueno, nada, cosas más importantes en cuanto a este tipo de controladores. El datasheet lo que me dice es que, a ver, que realmente lo que está haciendo un regulador de este tipo es que la salida va a ser siempre 5 voltios mayor que la referencia, en este caso, que es el GND, o que sería la masa. Eh, Eso es básicamente lo que hace un regulador. Es decir, un 7805 lo que hace es que aquí haya 5 voltios más que aquí, ¿vale? Que siempre entre aquí y aquí haya 5 voltios, el voltaje de salida sea 5 voltios. Entonces, fijaros lo que hacemos aquí. Si metemos este tipo de circuito, en este caso es un 7805, lo que estamos haciendo es que entre aquí y aquí haya 5 voltios, con lo cual lo que estamos haciendo es limitar la corriente de salida. Fijaros que esto nos va a permitir hacer una fuente de alimentación que no solo da un voltaje constante, sino que además da una corriente máxima de salida a pesar de que, pues eso, de que la carga demande más. Esto es muy interesante, por ejemplo, cuando queremos hacer una carga de baterías, que no queremos que la corriente se dispare a pesar de que la batería inicialmente esté muy descargada, por ejemplo. Bueno, y para muchas otras aplicaciones, ¿vale? Veremos que también en las fuentes de laboratorio tenemos por un lado la regulación de voltaje con una ruedecita, pero también tenemos otra regulación de corriente que básicamente se hace con una cosa parecida a esto. Bueno, aquí tenemos, en este caso, si quisiéramos una salida regulable mediante potenciómetro, pues tendríamos que este potenciómetro lo que me hace es ajustar la salida en vez de a 5 voltios exactamente a lo que queramos. Bueno, son ejemplos en el datasheet del integrado me dice que puedo aplicar. Bueno, en la práctica, para hacer este tipo de cosas, lo mejor es ir a un integrado como el M317, que lo que tiene es que entre la entrada y la salida sale solamente 1,25 voltios. Entonces es mucho más práctico pues para hacer regulación de voltaje o para hacer
regulación de corriente. Fijaros que este 1,25 voltios es crítico porque en este caso, por ejemplo, aquí nunca voy a poder regular por menos de 5 voltios, ni puedes regular entre 5 y 24 voltios porque el mínimo es 78,05, pero en este caso, al ser el mínimo 1,25 voltios, me permite este circuito tener una salida que regule entre 1,25 y 25 voltios. Bueno, si quisiéramos unas regulaciones más finas, entre 0 y 25 voltios, podríamos ir a otro tipo de integrados, pero bueno, vamos a dejarlo por ahora, porque con esto ya tenemos, bueno, tenemos una fuente bastante típica. Bueno, vemos aquí el circuito completo, que sería, como ya sabemos, el transformador, el rectificador, el condensador de filtrado, y luego todo esto es un poco la configuración que me dice el datasheet para el integrado LM317. Estas dos resistencias son para la regulación de voltaje y bueno, ya hemos visto antes para qué servía este diodo y estos dos condensadores. Y bueno, y con esto tendríamos explicado cómo hacer pues eso, una fuente de alimentación regulada, es decir, que ya tiene una salida súper estable. Eh, vale, bueno, en los ejercicios veremos aplicaciones para el diseño de este tipo de circuitos, pero bueno, ya tenemos un poco comprendido todos los elementos que contienen una fuente de alimentación lineal. Eh, Aquí, antes de acabar el capítulo este, vamos a comentar un tema que es el tema de la disipación térmica. Ya que hemos empezado a hablar de integrados, vamos a ver que los integrados generalmente están preparados para llevar lo que se llaman unos disipadores o unos heatsinks en inglés, que es para evacuar el calor que disipa. Fijaros que entre este punto y este punto, imaginaros que aquí estoy dando 2 voltios y aquí la entrada hay 20, aquí hay una diferencia de 18 voltios, con lo cual toda esa caída de tensión multiplicada por esa intensidad me va a producir un calentamiento muy elevado de este elemento. Ese calor hay que disiparlo al ambiente de alguna forma. Entonces, la forma de disiparlo realmente se hace con radiadores, o bien por ventilación natural, o bien por ventilación forzada, que le metemos unos ventiladores, o bien ya con técnicas más avanzadas de ventilación. Vais a ver que la ventilación es fundamental en la electrónica. Una mala ventilación al final lo que hace es fundir los elementos o que empieza a funcionar mal todo el circuito que hayamos diseñado. Entonces, bueno, ya que hemos empezado a hablar de integrados, vamos a ver cómo diseñar también el elemento de disipación de energía que va asociado siempre a estos integrados. No solamente a las de la fuente de alimentación, sino a cualquier otro tipo de integrado que veamos a partir de ahora. Entonces, bueno, la teoría de la disipación térmica es muy sencilla. O sea, nosotros tenemos un elemento que es el punto donde se produce el calor, que es la unión bipolar, en este caso, bueno, la unión de los distintos semiconductores. En este caso, si fuera un transistor, serían tres elementos. Bueno, en este caso lo que tenemos es un integrado de una fuente de alimentación, de un regulador. Aquí se produce el calor y el calor tiene que llegar al aire. ¿Cómo? Pues mediante una disipación, o sea, va pasando de un lado, va pasando como si fueran tres caminos, y aquí lo que se va encontrando son como barreras. Esa barrera lo que llamamos es la resistencia térmica. Con lo cual, al final, a mayor resistencia térmica, mayor dificultad para que el calor evacúe, y por tanto, si el calor no se disipa, la temperatura aumenta. Al final de toda la jugada, lo que tenemos es que bueno, no nos importa el transitorio, nos importa el permanente, es decir, que cuando a lo largo del tiempo, qué temperatura va a alcanzar este elemento, o mejor dicho, cuánta potencia es capaz de transmitir desde aquí hasta aquí para que la temperatura esta no supere cierto valor. Entonces, lo normal es que la temperatura ambiente la consideremos de 25 grados, la temperatura máxima 250 grados, y entonces, bueno, esa es la diferencia entre ambas temperaturas. 125 grados es el salto térmico que hay entre el punto donde se produce el calor y el ambiente, que sería esto. Insisto que esas temperaturas ambiente y de la unión pueden ser modificadas según las condiciones de funcionamiento o del elemento que estemos trabajando, y a eso hay que dividirlo entre los distintos saltos que tenemos que hacer, la resistencia entre la junction y la carcasa, entre la carcasa y el heatsink, y el heatsink y el ambiente. Es decir, cada uno de estos tendríamos una resistencia que sería la barrera que nos encontramos
que tiene que atravesar el calor para salir al ambiente. Insisto, si el calor no lo atraviesa, se queda aquí dentro y aumenta la temperatura. Entonces, esta sería un poquito la fórmula que tendríamos que utilizar. Potencia máxima a disipar o potencia a disipar sería diferencia térmica partido la suma de las resistencias entre el conductor y el ambiente. Bueno, hemos dicho que vamos a hacer un ejercicio. Bueno, lo tenemos aquí como ejemplo. Calcula la potencia máxima que puede disipar, en este caso es el integrado de un MOSFET, pero da igual, y me da estas características. Vamos a verlas. Las características son la resistencia que hay entre la unión y el ambiente, en este caso sería sin disipador, y ahora si quisiéramos poner un disipador tendríamos entre la unión y la carcasa, entre la carcasa y el disipador, y luego nos faltaría añadirle el disipador al ambiente. Vamos a empezar. Si no ponemos disipador, ¿qué tenemos que coger? Esta resistencia térmica, con lo cual tendríamos 150 grados menos 25 grados partido de la resistencia que en este caso sería desde la junction al ambiente, es decir, desde la unión donde se produce el calor al ambiente, me sale que como mucho puede disipar 1,92 vatios. Por ejemplo, en el caso de un regulador de un integrado de un regulador, hemos visto que la potencia disipada depende de la caída de tensión y de la corriente. Y vemos las limitaciones entonces de corriente o de caída de tensión juntas que nos puede dar esta potencia máxima a disipar. ¿Vale? Y ahora, si quisiéramos disipar o quisiéramos que trabajara con una potencia mayor que esta, ¿qué pasaría? Bueno, pues que si no ponemos disipador, la temperatura no va a ser 150, va a ser mayor y por tanto se va a fundir la unión. Va a dejar de funcionar correctamente el integrado. Así que vamos a poner un disipador. Y la pregunta es, ¿cuánto debe ser la resistencia máxima? Bueno, pues básicamente si miramos esta fórmula, tenemos la resistencia que tenemos primera 0,5 y 0,5 entre la unión y la carcasa, entre la carcasa y el disipador, y nos falta entre el disipador y el ambiente. Este valor es el que me están preguntando. Despejamos y me sale, pues eso, esto pasa al otro lado multiplicando, luego dividiendo y se despeja y al final me queda eso, que la resistencia es igual a T más menos T ambiente partido potencia menos esas dos resistencias, al final me sale que tiene que tener como mucho el disipador 11,5 grados Celsius partido grados centígrados partido vatio. Esto es lo que tendríamos que buscar cuando buscáramos en el datasheet, buscaríamos un disipador que tuviera estas características. Fijaros que cuanto menos resistencia, normalmente más voluminoso o más caro es el disipador. Entonces, bueno, esto básicamente lo que me está diciendo es eso. ¿Cuánto sería la resistencia o el disipador necesario para esas características? Es decir, para que pudiera disipar 10 vatios. Bueno, y con esto yo creo que tenemos explicado la parte de los reguladores. Espero que haya quedado claro. Lo mejor es eso, hacer los ejercicios y entender un poco, pues eso, todas sus características y triquiñuelas que tiene tanto el trabajar con operacionales como el trabajar con reguladores integrados.